A ver, hay que entender que el área se revisa desde dos perspectivas. Voy a cerrar todo esto porque ahorita no nos va a servir. En el caso del área, hay que entender que cuando nosotros queremos el área bajo la curva para una función, en realidad lo que buscamos es el área entre la curva y el segmento, este, entre la curva y el eje horizontal, a eso nos referimos. Y esto se calcula haciendo eh, micro rectángulos, ¿de acuerdo? Hacemos un montón de rectángulos aquí, cuya base es el diferencial de x, por eso es que las integrales llevan un diferencial de x, y la altura es el valor de la función. Entonces, el área bajo la curva, pues es simplemente la integral de AB de f de x diferencial de x, siempre y cuando la función sea mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si tengo mi eje y la función está por debajo del eje? Ahí lo que buscamos pues es esta área, pero las alturas serían negativas. Entonces la forma de cancelar esa altura negativa es multiplicándola por menos, ¿de acuerdo? Entonces en este caso el área sería menos la integral de AB de f de x diferencial de x, porque está en la zona negativa. ¿Sale? ¿Cuál es el peor de los casos? Pues cuando tenemos nuestro eje y la función hace algo como esto, que vamos de A a B. En este caso, nosotros tenemos que buscar los puntos C, donde la función se hace 0. ¿De acuerdo? Para identificar las integrales negativas y las integrales en la sección positiva. ¿De acuerdo? Ah, el otro color era el bueno. Oh, pero en este. ¿Sale? ¿Qué significa? Significa que haría dos integrales. Una integral de menos de A a C de f de x diferencial de x, ¿sale? Y otra integral de C a B de f de x diferencial de x, que es lo peor que nos puede pasar, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces, eso es nada más lo que tenemos que revisar, pero de ahí afuera, pues es una vil integral, es una integral directísima esa cosa, 427, por ejemplo. Que aquí lo empieza a ver como áreas entre las curvas, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ah, pero aquí es área entre dos curvas. Yo no las quiero área. Es que él lo ve como área entre dos curvas y eso, a eso ahorita vamos. Aplicaciones, no, estamos acá. Área y distancias, la integral, teorema, integrales, repaso, a ver, 365. Aquí lo primero que hace es verlo a través de integrales o de sumas de Riemann. Ok, por ejemplo, ay, pero es que eso quién sabe cómo se calcula. Es que todos estos ejercicios habla de áreas, pero no sé, no encuentro un ejercicio que diga exactamente, calcule el área de esto. Ah, por ejemplo, esta. Dice, utiliza la gráfica para dar una aproximación del área. Simplemente te dice, oye, ¿sabes qué? Tienes esta función, por ejemplo, el 51, que es algo muy sencillo. Tienes esta función en este intervalo. ¿Cuál es el área? En el 51, por ejemplo. La función es y igual al seno de x y el intervalo es de 0 a x a pi.
Ok, bueno, primero, ¿cómo es el seno en esta sección? ¿Es positivo? ¿Es negativo? Para eso, pues ayúdense de un graficador. MATLAB tiene su propio graficador, pero voy a utilizar uno más sencillo e intuitivo que es GeoGebra, ¿de acuerdo? Si bien hemos estado trabajando mucho con MATLAB, la verdad es que GeoGebra es un muy buen graficador y nos puede ayudar mucho. Entonces, la función que estamos investigando en estos momentos es seno. Entonces, simplemente escribimos seno de x, ¿sale? Y nosotros queremos ver cómo es en el intervalo de 0 a pi. Entonces, vamos a poner x igual a 0, que no se ve, pero es esta línea vertical, ¿sale? Y voy a poner x igual a pi. Y pi lo reconoce como una constante. Entonces, queremos calcular el área bajo esta curva. Esta curva está por arriba o por debajo del eje horizontal. ¿Por arriba? Por arriba. Entonces, lo que voy a hacer es una integral con signo positivo. Si estuviera por debajo, como sería, por ejemplo, esta sección, tendría que ser menos la integral, pero como está por la parte de arriba, es la integral simplemente. Por lo cual, calcular el área para esta función, el área sería igual a la integral de 0 a pi del seno de x diferencial de x. La integral del seno, menos coseno. Perfecto. Esta gente revise su formulario. Ok, de 0 a pi. Esto sería menos coseno de pi menos coseno de 0. Coseno de pi vale menos 1, entonces esto sería menos 1 menos menos el coseno de 0 vale 1, por cierto. Y en el primer caso, en el caso de aquí, esto sería menos por menos más 1, y aquí sería menos por menos más 1, y esta área vale 2 unidades cuadradas. Así de fácil es esta idea de las áreas, ¿de acuerdo? Dibujan su área, ¿sale? Buscan si es positiva o negativa y ya. Lo peor que puede suceder es que tengan que buscar algo intermedio, ¿de acuerdo? ¿Esto queda claro? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Profe, ¿nos Mándeme. puede enseñar Es que al maestro no nos las pide así. ¿Cómo se las pide? Espérame, deje buscar. Es que estoy en la libreta de álgebra. Espérame. ¿Y cómo les ha ido? Ah, estamos grabando, ¿verdad? Perdón. Sí, entonces tenemos que decir algo importante e interesante en lo que estamos haciendo una pausa. No sé qué podríamos decir de importante e interesante mientras esperamos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que estamos esperando el ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mientras, no sé, ¿de qué hablamos? Ta, tararara, tan, 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 tan. Uy, como música de ascensor. Oh. Ta, tararara, tan, 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 chan, chan, tararara, chan, 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 chan.
Ok, nadie más tiene algo a la mano. Así deberíamos de ver esto mientras encontramos el ejemplo de aquello. Es raro que les pidan en las áreas de alguna otra forma, ¿eh? A ver, me enviaron algo por correito. Profesor, ¿y cómo serían los volúmenes? Depende del tipo de volumen que esté buscando. Lo que pasa es que tienen sólidos de revolución y sólidos por arandelas. De revolución sería. De revolución, ahí no sé si nos dé mucho tiempo de explicarlo. La idea básica es que usted tiene su función por acá, ¿de acuerdo? La tiene del intervalo AB y lo que va a hacer es girar esta cosa completa, ¿de acuerdo? En este sentido. Entonces, si la gira, lo que va a hacer es que todo este pedacito girará muy rápido y le va a quedar como florero o algo así, ¿sale? Entonces, lo que empieza a observar, o lo que se espera que observe, es que se empiezan a formar anillos cuyo radio es la altura de la función. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno de estos anillos tiene un cierto volumen. El volumen está dado por el área de la base, por la altura. El área de la base es un círculo, entonces sería el área del círculo es pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, la función forma las veces de radio y la altura de estos anillos es el diferencial de x. Y lo que usted quiere sumar es el volumen de todos estos microdiscos, ¿de acuerdo? Son discos sumamente delgados. ¿Qué significa la suma? Pues es hacer una integral. Recuerden que una integral es una suma de elementos muy pequeños, ¿de acuerdo? ¿Vale? Eso es el volumen. En principio, casi todos los volúmenes de sólidos de revolución se hacen de esta forma, salvo que empiecen a mover los ejes y formen casos particulares. Pero en realidad el volumen desde su perspectiva básica es este. Entonces, si no tiene nada extraño, se calcula así. Es decir, por ejemplo, si tuvieran, no sé, la función f de x igual a x cuadrada en el intervalo 0,2 o 3, porque me cae bien el 3. Y les dicen, pues calcula bueno, me cae mejor el 5. ¿El 5? Sí, el 5 me cae bien. Se calcula el sólido de revolución formado por la función x cuadrada. ¿Cuál es la función x cuadrada, por cierto? ¿Vale? X cuadrada es esta expresión de 0 a 5, es decir, hasta por acá. Nos va a dar como una base de televisión, algo así, miren. Algo así, es como este triangulito y se gira, sí, muy rápido, como pirinola esa cosa. Entonces, pues si nos piden calcular el volumen sería igual a pi integral de AB de f de x al cuadrado diferencial de x. Y lo agradable de aquí, pues es que pues ya tenemos todos los elementos. Sería pi integral de 0 a 5. A siempre es el menor, B siempre es el mayor. Y la función x cuadrada al cuadrado diferencial de x. Es decir, sería pi integral de 0 a 5 de x cuarta diferencial de x. Y esto nos daría pi x quinta sobre 5 de 0 a 5. Y esto nos daría pi sobre 5, 5 a la quinta menos 0 a la quinta, que 5 por 5, 25, por 5, 125, por 5, 625, por 5, 3625, si no estoy. No, 3125, sale. Entonces, esto sería 3125 sobre 5 pi, y esto nos daría 625 pi unidades cúbicas. Ahí está.
Ahora, la verdad es que es el caso más simple. En realidad, hay algunas otras variantes, pero me temo que ocupa mucho tiempo para revisarlas. Sin embargo, insisto, utilicen este texto como base para estudiarlo. Aquí viene área entre curvas, volúmenes, que es lo que me están preguntando, y el método de cascarones cilíndricos, también llamado de arandelas. ¿Vale? Entonces, en el 438 viene cómo se supone que sucede lo que estamos hablando, que tiene que ver con girar la figura, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede cuando ustedes giran la figura y cómo se hacen esos microdiscos? ¿Y qué pasa si cambian de horizontal a vertical? Que en realidad no cambia nada en absoluto, pero bueno. Y después habla de cómo se forman los anillos y los métodos de arandelas. Pero la base, lo que... Ah, ya les mandaron el examen. Bueno, pues entonces, al mal paso deben de darle prisa. ¿Sale? No, profe, explique lo de suma de integrales. Como que suma de integrales. Es que así, ya me acordé y así era como le decía que el maestro nos hacía hacer las integrales definidas No, por sumas integrales. no son sumas de integrales. Deben ser a lo más sumas de rima o sumas de rectángulos. Tiene que ser algo, deben de ser una figura más o menos como esta, ¿es correcto? Son puras sumatorias, el límite de sumatoria, supongo. No tenían cosas como estas. Era más o menos de ese estilo. Deje amplio para que vean. Deje, Creo que sí. acá debe de estar. Se los debió de haber puesto más o menos por esta forma. ¿Vale? Que es una aproximación por suma de rectángulos. ¿Vale? Y es como se ingresa al mundo del cálculo integral. ¿Sale? Entonces, aquí viene una explicación de cómo se hace y tiene que ver con aproximaciones y después se calcula el límite de la suma de esos pequeños rectángulos. Lean esta parte y revisen bibliografía al respecto. Insisto, esta sección es relativamente sencilla si se explica, o bueno, si la logran entender. Los ejemplos que vienen aquí, cómo se hace, les puede auxiliar para que puedan sacar eso de manera adecuada. ¿Sale? Sí, Ok. profe. Bueno, vamos a detenernos.